En 1953, cuando Jorge Mario Bergoglio tenía 17 años, entró a trabajar como químico en los laboratorios Hicathier-Bachmann de Buenos Aires. Su jefa era la bioquímica Esther Balestrino de Careaga, una exiliada paraguaya de izquierda, simpatizante del comunismo y la naciente revolución cubana. Esther y Bergoglio tenían una buena relación personal. Ella fue su primera mentora política, le mostró cómo era la militancia y lo incursionó en lecturas comunistas. Mucho después, la dictadura volvería a cruzar sus caminos. En 1976, cuando Bergoglio ya era superior de los jesuitas, había una tumultuosa vida política en Argentina, marcada por la violencia y la más feroz represión que se conociera en ese país y en América Latina, con una jerarquía eclesiástica que se había volcado casi de lleno en apoyo a la dictadura. Esther y Bergoglio seguían en contacto. Ella se había convertido en activista de derechos humanos en medio de la represión que dejaba miles y miles de desaparecidos, sobre todo entre los jóvenes. Sufrió el secuestro de su yerno Carlos y poco después de su hija Ana María, con 17 años y 3 meses de embarazo. Cuando esto ocurrió, Bergoglio aceptó resguardar los documentos políticos y la biblioteca de la familia para que no se perdieran. Una acción peligrosa. Esther se convirtió en fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo, que comenzaron a organizar la búsqueda de esos miles de desaparecidos que eran llevados a campos de concentración, torturados y la mayoría aniquilados. Su sede para las reuniones era la iglesia de la Santa Cruz en Buenos Aires. Esther logró hacer gestiones con el entonces presidente de Estados Unidos, James Carter, y logró, en noviembre de 1977, que la dictadura liberara a una decena de jóvenes secuestrados, entre ellos su hija Ana María. Unos días después, el 8 de diciembre, Esther, otras madres de la organización y 2 monjas francesas que las apoyaban, fueron secuestradas en la iglesia, delatadas por un marino que se hizo pasar por hermano de un desaparecido, el capitán Alfredo Astis, apodado el Ángel de la Muerte. Fueron torturadas, asesinadas y arrojadas al mar desde un avión. Sus restos aparecieron muchos años después, en 2005, en una fosa común donde los pobladores de Santa Teresita, una pequeña ciudad costera, enterraban los cuerpos que el mar les regresaba. El año pasado, durante su visita a Paraguay, el Papa Francisco recibió a 2 de las hijas de Esther, Ana y Mabel, y juntos recordaron y honraron la memoria de Esther. Cuando Jorge Mario Bergoglio se convirtió en Papa, revivió la polémica sobre su actuación durante la dictadura. De la misma manera que pasó cuando Benedicto XVI fue elegido y se cuestionó su pertenencia a las juventudes hitlerianas, en esta ocasión se juzgó a Francisco por no haber hecho lo suficiente para oponerse al régimen militar en su país. Los detractores de Bergoglio dijeron que este había delatado a 2 sacerdotes jesuitas que estaban bajo su cargo y que fueron enviados a la Escuela Mecánica de la Armada. Eran Orlando Llorio y Francisco Jalix, 2 curas que trabajaban en los barrios pobres de Buenos Aires. Los trasladaron a uno de los sótanos de la ESMA, donde se les torturó y sometió a duros interrogatorios. 5 meses después fueron liberados. Con la finalidad de desmentir las acusaciones, Francisco Jalix publicó un comunicado en el sitio oficial de los jesuitas en Alemania, donde descartó que Bergoglio tuviera responsabilidad en el secuestro. Por el contrario, dijo que fue su activismo lo que le salvó la vida. Y es que la presión que hizo contra el jefe de la Armada contribuyó a la liberación de los jesuitas.